Y va a ser una enseñanza que nos va a llevar varios domingos, hermano. Varios domingos. El tema de esta enseñanza se llama el verdadero arrepentimiento. Hoy nada más voy a introducir el tema, pero quiero hablar sobre el arrepentimiento en un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? ¿Cuántos? Vamos a ver si es cierto, hermanos. Vamos a ver si es cierto. El título de esta enseñanza se llama Siervos de Cristo. Siervos de Cristo. ¿Cuántos son siervos de Cristo, hermanos? Gloria a Dios. Y vamos a ver el texto de el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo 30. Mientras lo busca voy a orar. Señor, te doy gracias, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, mi Dios. Gracias por el clima tan hermoso que nos regalas, Señor. Muchas gracias, Dios. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, dispongas nuestro corazón para recibir la enseñanza que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos das, Padre. Porque tú procuras la salvación de nuestras almas, mi Señor. Tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros camine o caminemos como tú quieres que así sea, mi Dios. Ayúdame, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo para poder exponer, Señor, con de nuevo tu palabra y esta misma sea recibida con amor por cada uno de nosotros, mi Señor. Glorifícate pues, Señor, y te damos honra y te damos gloria, Señor. Amén, amén. Lo tiene el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 30, hermanos. ¿Lo tiene? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento del Señor para todo hombre y mujer que se arrepientan. Y mire, hermano, muchas personas, por el simple hecho de decir yo soy cristiano, pregunto yo, ¿lo serán, hermano? ¿En verdad lo serán? No importa qué piensen de Jesús, no importa que sigan haciendo las mismas cosas que hacían antes, sí, no importa. Ellos se siguen llamando cristianos. Se llaman cristianos. Y aquí puede surgir una pregunta hacia ustedes. ¿Ustedes piensan, hermanos, que son cristianos? Pregunto, hermanos. Seguramente algunos dirán, yo soy cristiano porque en una ocasión yo pasé al altar, levanté mi mano, pasé al altar y oraron por mí. Y ya soy cristiano. O en otra ocasión yo hice la oración del pecador y por esa razón ya soy cristiano. O yo acepté a Cristo en mi corazón y por esa razón ya soy cristiano. Oraron por mí y me hice cristiano. Otros pueden decir, yo asisto regularmente a una iglesia, a una congregación, y por eso ya soy cristiano. O quizá otros pueden decir, yo soy fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, y por eso soy cristiano.
Y estas respuestas que les estoy diciendo, hermano, que he visto a través de los años, eso los hace verdaderos discípulos de Cristo, eso los hace verdaderos cristianos de Cristo, el levantar la mano, el decir que oraron por mí y recibí a Cristo. Definitivamente la respuesta es no. Es no. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, inicia su relación con un verdadero arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no hay un nacer de nuevo. No lo hay, hermano. Eso es imposible, es un requisito para recibir a Cristo, el verdadero arrepentimiento. Porque cuántas personas, hermanos, hemos visto y hemos orado por ellos y aceptan a Cristo en su corazón y siguen haciendo lo mismo que hacían antes. ¿Por qué? Porque no hubo un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros cuando hablemos de Cristo, hablemos del arrepentimiento, hermano, para que no se produzcan unas conversiones superficiales, unas conversiones ligeras. Este tema del arrepentimiento, hermano, no es muy común predicarse en las iglesias. No es muy común. Pero esto, hermano, como les decía, es para salvación de sus almas. Si usted dice que es cristiano y sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, usted no se ha arrepentido, hermano. Y por consecuencia, no es un cristiano. Y como les digo, esta enseñanza es por la salvación de sus almas, hermanos. Vale más que sea ahorita, que aún hay tiempo de arrepentirse, y no después, que ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Amén. En Mateo 4:17, el primer mensaje de Jesús que la gente escuchó, también Juan el Bautista dio este mismo mensaje, que los que querían servirle a él tenían que arrepentirse. Como les dije, era un requisito indispensable de un verdadero arrepentimiento. En el versículo 17, ¿lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un requisito. En Lucas 5:32, Jesús dijo ahí: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando menciona aquí justos, hermano, es porque algunos se creían justos. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo me porto bien. Se consideran justos. Igual ahora, hermano, hay mucha gente que se considera justa. Y al considerarse justa, ¿eso hará a la persona cristiana, hermano? No. O el decir, no, es que mi esposa es cristiana porque ella usa las faldas hasta acá. ¿Eso hace cristiana a la esposa, hermano? Obviamente no. Y pues hay un montón de conceptos que la gente tiene, y Jesús lo que proclamó fue el arrepentimiento. ¿Sí? Y eran las multitudes.
Y él les decía, arrepentíos. Igualmente Juan el Bautista, cuando llegaban a bautizar, él les decía, tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Y Jesús y Juan el Bautista estaban muy interesados en que aprendieran el mensaje, hermano. No había otra forma de llegar a él, únicamente arrepintiéndose. Y es igual ahora, hermanos. Es igual ahora. No hay otra forma de llegar al Señor sino arrepintiéndose. Un genuino arrepentimiento. Porque si no, vamos a caer en la justicia, considerarnos justos. El proclamarnos cristianos sin haber tenido un genuino arrepentimiento y decir todo eso que les comenté, nos consideramos justos delante de Dios. Pero el Señor lo que quiere como requisito indispensable es el arrepentirse. Eso es lo que el Señor quiere. Y en Lucas 13, allí bíblicamente nos enseña, en el versículo 1, nos da una ilustración en la palabra de Dios. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le estaban contando allá a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Está diciendo, ¿ustedes piensan eso? Os digo, y mire, y les da un rotundo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que pasaba es que en aquel tiempo los judíos creían que las tragedias que venían a la vida de ellos, hermano, era por causa del pecado. ¿Sí? Creían que eran bien pecadores, y dice el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, o sea, los aplastó una torre. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese era el mensaje de Jesús, hermano. Arrepentíos. Y hoy enseñar sobre el arrepentimiento está fuera de moda, como les decía, no es muy popular. Por lo mismo, por lo que la gente se considera justa. No tomo, no fumo, no bebo, no hago esto, no hago lo otro, se considera justa. Por eso es que hay mucha gente en las iglesias que se cree que es cristiano, ¿sí? Pero no ha habido un genuino arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento, pastor? Es hacer un giro, hermanos, de 180 grados, no de 360, porque vuelve a quedar de mismo, de 180 grados, hermano. De no volver atrás en lo que dejó, que en verdad estuvo usted en un arrepentimiento genuino. ¿Ustedes creen que esas personas que no se han arrepentido se van a ir al cielo, hermano? Pregunto. No, porque el requisito indispensable es el arrepentimiento. Nosotros conocemos, cada uno de nosotros conocemos personas que les hemos hablado de Cristo, han recibido a Cristo, y porque no se arrepintieron genuinamente, siguen en las mismas. No hubo un arrepentimiento, y mientras no hay un arrepentimiento,
¿esa persona se va a ir al cielo, hermanos? No, no, porque no aceptó el arrepentimiento que el Señor está predicando aquí. Y hoy pues se predica muy ligero, hermano. Y por eso hay que predicar sobre el arrepentimiento, para que la gente que lo escuche tenga un genuino arrepentimiento, que conozca lo que es ser cristiano. Las predicaciones que se hacen son superficiales y no confrontan el pecado del pecador, hermano. Se hace el llamado a recibir a Cristo y ándale, aprovecha que ahorita van a que recibas a Cristo. No, ahorita no, pásale ahorita que recibas a Cristo. Voy a pasar nomás porque me estás codeando. Y pasan y hacen la oración de fe, hermano. Pero ¿hubo un genuino arrepentimiento, hermano? ¿Hubo salvación de sus almas? No, porque no se enseñó sobre el arrepentimiento, hermano. Por eso son puras conversiones superficiales, puras conversiones que llega una prueba difícil y se vuelven atrás, hermanos. Por eso hay mucho desertor en las iglesias. Hay muchos que no echan la semilla, no germina el fruto. ¿Por qué? Porque no fue una conversión genuina. Por eso es que la gente se sale de las iglesias, hermano. Muchos que se llaman cristianos no dan una señal, una evidencia de una regeneración en su alma. No la dan, hermano. No dan una señal de que verdaderamente son hijos de Dios. Así es que podemos decir: yo soy salvo por fe. Yo soy salvo por fe. Y sí, somos salvos por fe, ¿no? Pero se olvidan que la fe sin obras, que dice el Santiago, es muerta, hermano. Yo puedo decir que soy salvo por fe, pero mis hechos dicen todo lo contrario. Mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de conducirme en mi conducta, dicen todo lo contrario. Y yo puedo decir que soy salvo por fe. Sigo viviendo igual, sigo haciendo las mismas cosas de antes, sigo yéndome a las fiestas, en la fornicación. Nada cambió, excepto que yo levanté la mano y pasé al frente. ¿Eso lo hace a uno cristiano, hermano? No. Es cierto, les digo que somos salvos por fe, pero el que es salvo por fe, hermano, tiene que mostrar como consecuencia de esa conversión un cambio radical en su vida, un cambio total y diferente, hermano, en su vida. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y yo en esta serie que vamos a llevar, yo voy a desengañar a algunos hermanos que piensan que son cristianos, pero no lo son. Y yo los voy a desengañar por el bien de sus almas. ¿Sí? Por como les dije, es mejor ahorita, hermanos, que todavía estamos a tiempo de arrepentirnos genuinamente y no después, en aquel día en que ya no haya tiempo para arrepentirse. Y ahorita es el momento ideal para que aquel que no se ha arrepentido genuinamente pueda hacerlo, hermano. Y no se trata de que pase aquel que siente en su corazón que
ha recibido a Cristo pero no se ha arrepentido. No se trata de hacer un llamado, hermano. Se trata de que usted se concientice primero y en usted haya un arrepentimiento para que pueda recibir a Cristo en su corazón verdaderamente y ser un verdadero cristiano, hermano. De eso se trata esta enseñanza. Yo los voy a desengañar a algunos que piensan que son cristianos, hermano, pero no lo son. Algunos piensan que son cristianos porque vienen a la iglesia. ¿Sí? Judas, ¿qué hacía Judas, hermano? Se decía cristiano, andaba con los 12, incluso sacó demonios, ¿verdad? Comió con Jesús, durmió con Jesús, hizo milagros, pero nunca nació de nuevo, hermano. Nunca se arrepintió. Algunos dicen que no es requisito arrepentirse, con solo creer. Con solo creer. Y es verdad que por gracia somos salvos. ¿Sí? Por medio de la fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Pero el arrepentimiento verdadero, hermano, se les olvida a estas personas que piensan de esta manera que también los demonios creen. Vayan ahí a Santiago 2. Para aquellos que dicen que creer, con solo creer basta. No tengo que arrepentirme de nada. Estoy creyendo, soy salvo por medio de la fe. Mire lo que dice Santiago 2 en el versículo 19. ¿Lo tiene? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Son salvos los demonios, hermanos? No. Ellos no se arrepienten, hermanos. Fíjese, si hacemos una encuesta, pequeña encuesta, y salimos y preguntamos que si creen en Dios, el 98% le va a decir que sí. ¿Y eso los hace salvos, hermano? Por eso dice aquí, los demonios también creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Algunos pueden decir, soy salvo, yo creo, pero si no lo demuestran con sus obras, hermano, que viene siendo una vida diferente. Dice aquí Santiago que una fe sola no podrá salvarlo. No podrá salvarlo. Y luego el 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La respuesta es sí. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, está diciendo que sí, que las obras son el resultado de haber creído. Usted puede decir, yo creo, pero si su vida sigue siendo la misma que tenía antes de decir creo, usted no es cristiano. Usted nada más está convencido, lo persuadieron, lo convencieron de recibir a Cristo. Pero sus obras lo están delatando, no hay evidencia de un genuino arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Si usted es un discípulo de Cristo, si usted es un cristiano, hermano, tiene que demostrarlo como viven. ¿Sí? Como viven. Hubo un personaje ahí en el libro de los Hechos, el rey Agripa.
Déjeme lo busco aquí. Se lo voy a parafrasear. A Pablo lo habían apresado y el rey Agripa le da la oportunidad de defenderse. Defiéndete, ¿por qué te apresaron? ¿Qué hiciste? Entonces Pablo le dice al rey Agripa: muchas gracias por permitirme defenderme, hacer mi defensa. Y empieza allí a testificarle: mira, yo antes perseguía a los cristianos, los mataba, incluso permitía que los apedrearan. ¿Te acuerdan de Esteban? Permitía que los apedreaban y yo lo consentía. Y en ocasiones a muchos los obligaba a blasfemar, los obligaba a que renegaran de Cristo. Y en una ocasión le dice al rey Agripa: yo iba camino a Damasco y de repente una luz me derribó, caí al suelo y dije, y decía esa luz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo dije: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: soy Jesús al que tú persigues. Y dura cosa es darle puntapiés al aguijón. Está testificando Pablo su conversión. Entonces ahí Pablo tiene su encuentro con Jesús. Y ya que tuvo el encuentro con Jesús, le dice Pablo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí fue una conversión genuina, un arrepentimiento genuino, mano. Dice el testimonio que se quedó ciego, ¿sí? Y de ahí se fue a la casa de Ananías y oraron por él después. Jesús le dijo que fueran a orar por él y oraron ahí en la casa de Ananías y recobró la vista. Cuando él recobra la vista, lo primero que hace él, empezar a hablar de Cristo. Empezar a hablar de Cristo. Y los cristianos de aquel tiempo decían: aquel que asolaba la iglesia ahora es cristiano. Ahora es cristiano. Dice que ha abrazado la fe. Ha abrazado la fe. Ha creído. Entonces los discípulos, hermanos, tenían que ver su conducta regenerada de Saulo como un cristiano, ¿sí? Que demostrara a Saulo en aquel entonces, que había cambiado. Es lo que querían ver, que ya no los iba a meter a la cárcel. Querían ver la transformación de Saulo a Pablo con un genuino arrepentimiento, porque Pablo empezó inmediatamente a hablar de Cristo, hermano. Inmediatamente. Y este testimonio pues le estaba contando Pablo al rey Agripa. Y dice aquí que le dice Pablo: yo sé que crees a los profetas. Yo lo sé. Y Agripa, al oír el testimonio de Pablo, le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y esta frase, hermano, por poco me persuades a ser cristiano. Y esta frase la va a repetir el rey Agripa en el infierno por toda la eternidad. Por poco y me convertía a Cristo. Por poco. Y así hay mucha gente en la iglesia, hermano. Por poco y me convierto a Cristo. Por poco, hermano. ¿Qué les faltó ese poco? El genuino arrepentimiento. Por eso muchos que están en la iglesia creen que son cristianos, pero por poco se van a consumir en el infierno por no arrepentirse genuinamente, hermano. Por poco. Porque hay mucha gente que se enternece, y qué bonito mensaje, qué bonita predicación, qué
qué bonita la alabanza. Ay. Y salen a lo mismo, hermano. Por poco y fueron persuadidos, por poco y fueron convencidos, pero como no se arrepintieron, vuelven a lo mismo, a su vida justa. ¿Qué es la vida justa? El yo no tomo, yo no bebo, yo no blasfemo, yo no trato mal a mi esposa. Esa es la vida justa de mucha gente que se dice que son cristianos, pero no son cristianos, son casi cristianos. Casi cristianos. Y pues el hecho de que asistan a la congregación, como les dije anteriormente, eso no los hace cristianos, hermano. El cristiano tiene que arrepentirse y dar evidencias de su conversión. Tiene que tener evidencias. Tiene que haber un cambio muy radical en nuestro pensamiento y en nuestra conducta. Cuando uno se convierte verdaderamente a Cristo, esas son las evidencias de un genuino arrepentimiento, hermano. ¿Sí? Si no hay un cambio respecto a Dios y al pecado, sigo diciendo lo mismo y repitiendo, usted no es cristiano. Por poco y es, pero no ha sido. ¿Es usted uno de los por poco me persuades o de los por poco me convences a ser cristiano? Ay, pastor, me está haciendo dudar. Qué bueno, hermano. Porque acuérdese que estamos hablando de la salvación de su alma. ¿Sí? Estamos hablando de eso, hermano. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Espero que sí, hermano. Espero que sí. Entonces, rechazar el pecado o repudiar la antigua forma de vivir, hermano, y acudir a Dios para que Él nos siga santificando, que nos siga limpiando todo eso que tenemos y nos siga transformando, son evidencias del arrepentimiento. Si nosotros, hermanos, no rechazamos el pecado, si nosotros no repudiamos nuestra antigua forma de vivir, si nosotros no buscamos de Dios en los momentos en que estamos flaqueando, ¿sí? Eso no nos va a ayudar a que nosotros seamos santificados, a que nosotros seamos transformados. Si seguimos teniendo la misma conducta sin hacer estos 3 pasos de rechazar y repudiar y de buscar a Dios, seguiremos siendo unos casi cristianos. Un cambio de propósitos, un cambio de planes, un cambio de creencias en nuestra vida son las evidencias de una genuina conversión, de un genuino arrepentimiento. Se cuenta, leí una ilustración, hermano, de un lechero. Este lechero era güero, de ojo azul, bien parecido. Este güero tenía sus reses, sus vacas, y las ordeñaba y vendía la leche. Cuando iba a repartir la leche, dice esta ilustración que las señoras se arreglaban para recibir la leche. El lechero, era guapo el lechero. Entonces eso hacía que los señores dudaran, desconfiaran del güero. Desconfiaban. Y pues era mujeriego, era tremendo el güero, según esta ilustración. Y resulta que al correr del tiempo, alguien empezó a hablarle de Cristo al güero, al lechero. Empezaron allá a sembrarle la palabra de Dios.
Y el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en él. Empezó a convencerlo del pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo empezó a tratar con él. Y llegó el momento en que el güero se acercó a Dios. Recibe a Cristo con un genuino arrepentimiento. Se convierte. Y en ese arrepentimiento fue tan grande que su cambio fue radical, hermanos. Fue radical. Y la gente, principalmente las señoras, empezaron a notarlo inmediatamente, ese cambio. Y una de ellas, platicando con otra señora, le dice: oye, ¿has notado al güero distinto? Sí, muy raro el güero. Vamos a preguntarle qué tiene el güero, por qué ha cambiado tanto. Y llega el güero a entregar la leche y pues ahora ya no se atrevía ni a mirarlas, ya las trataba diferente, ya no les daba piropos ni nada de eso. Y el güero, le preguntan al güero que qué está pasando, porque ese cambio que estaba sucediendo. Y le dicen al güero: oiga, güero, pues ¿por qué usted ha cambiado tanto? Desde que usted cambió, hasta la leche sabe diferente. Sabe diferente. El güero había sufrido una transformación extraordinaria, hermano, porque fue un arrepentimiento genuino, fue un cambio radical, como les decía. Y el güero, hermano, después de que le pregunta a la señora qué le pasó, empieza a contarles, empieza a darles su testimonio de cómo él se había acercado a Dios, de cómo había reconocido que era su pecado y cómo el Señor lo había transformado, cómo se había arrepentido. Empieza a dar el güero su testimonio a las señoras. A algunas señoras no les gustó mucho, ¿me entiendes? Pero a otras empezaron a ir. Entonces, como dice, la leche cambió de sabor. Hasta la leche cambió de sabor, le decían al güero. Y el güero dice: sí, tengo que decirles a ustedes y a todo el pueblo, tengo que pedirles perdón, porque antes yo les echaba agua a la leche, y ahora que ya me convertí, pues sabe diferente la leche, dice. Sale diferente. Hasta la leche cambió, hermanos. ¿Cuál es la aplicación o cuál es la moraleja que tiene que ver esta ilustración? Usted puede decir que es un lechero convertido, hermano, ¿sí? Pero si su leche no cambió de sabor, usted no se convirtió genuinamente, hermano. Si su forma de vivir, si su forma de hablar, si su forma de conducirse no ha cambiado, usted no se ha convertido genuinamente y por lo tanto usted no es cristiano, es un por poco. Y me convences, ¿sí? Usted sigue haciendo lo mismo, usted no es cristiano, hermano. No me vean así, hermanos. Yo estoy cumpliendo con decirles la verdad. A mí lo que me interesa son sus almas, hermano, porque yo voy a rendir cuentas de sus almas. Y ustedes no van a poder decir que no se les enseñó sobre el arrepentimiento. Porque ya no me voy a llevar la laptop, como les he dicho antes. Ahora me voy a llevar un USB, que es más práctico. Y ahí van a ver cómo sí se les enseñó sobre el arrepentimiento. Y yo no voy a ser culpable, ¿sí?, de la sangre de ustedes. No quiero que en el día
que estemos ahí delante del Padre en el juicio, alguien me grite y me diga, por su culpa, por no habernos enseñado sobre el arrepentimiento, ahora estoy aquí en esta línea que me va a llevar directo al infierno. Yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero eso. Nunca nos enseñó la palabra de Dios. Yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero tener como un clavo en los oídos esas palabras por no haberles enseñado. Usted nos engañó. Usted nunca nos dijo la verdad. Yo no quiero eso, hermano. Y es por eso que yo les enseño todo esto, para que la responsabilidad ya caiga sobre ustedes, para que el arrepentimiento ya sea sobre ustedes, su decisión personal, un arrepentimiento genuino, hermano. Y si alguno de ustedes es del grupo de los por poco, o cambia, así como cambió el lechero, hermano, que cambie la leche, porque cuando uno se arrepiente cambia todo, hermano, cambia todo. Y si usted no ha cambiado todo, entonces usted no es cristiano. No es cristiano, hermano. ¿Qué es el arrepentimiento, pastor? Es reconocer nuestros pecados, hermano. Reconoce usted su pecado y le da la espalda. Con una firmeza, con una convicción de que no va a volver atrás. Una convicción de que usted ya ha sido lavado con su sangre. Si usted es uno de esos cristianos, hermanos, que todavía anda en la fornicación, que todavía anda en las fiestas, que todavía anda de borracho, mentiroso, mujeriego, parrandero y jugador, usted aún no es cristiano. Estaba leyendo una ilustración que decía un predicador muy famoso, ya falleció él. Decía que una vez estaba en Nueva York, andaba en Nueva York, y vio un borrachito ahí en la esquina. Ahí estaba el borrachito, y él pasó y dice: pobre alma, atrapada por el vicio. Y dice que se paró y fue con el borrachito a hablarle de Cristo. Y el borrachito lo ve: predicador, predicador. Y el predicador pues se queda sorprendido porque lo conocía. Predicador, yo recibí a Cristo en una de sus campañas. Usted me persuadió, usted me convenció de recibir a Cristo. Usted es el predicador, ¿verdad que sí? Sí, yo soy el predicador. Usted me convenció. Y dice el predicador: ya veo que fui yo el que te convenció y no Cristo. Porque si hubiera sido Cristo el que te convenció, tú no estarías así. Y es verdad, hermanos. Ahora ese predicador decía que analizando todas las miles de personas que pasaban a recibir a Cristo cuando él hacía el llamado, preguntaba en las iglesias: ¿cuántos tienes tú de los que recibieron a Cristo en las campañas? Unos cuantos, unos 2, unos 3. Es mejor que Cristo sea el que nos convenza, hermanos, y no cualquier predicador. Amén. Es mejor, hermano. Porque si es cualquier ser humano, el ser humano tiene fallas. Si usted se fija en las fallas, y cae.
no tiene un arrepentimiento genuino, fue convencido, fue persuadido y volvió a lo mismo. Hay que dejar que sea Cristo. En Hechos 17:30, y hasta ahí nos vamos a quedar, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea que ya no debe haber ignorancia en el tema, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué habla este versículo de eso, hermanos? Porque ya en aquel tiempo ya se veía que no había genuinos arrepentimientos, hermanos. ¿Cuántas veces Cristo predicó en las multitudes y no se arrepentía? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos. Es nada más la introducción, hermanos. Se me hizo un poquito más larga, pero esa es la introducción. Y espero, hermanos, que la leche cambie. Yo lo que quiero es que la leche cambie, hermano. Porque si la leche cambia, eso es una evidencia de un genuino arrepentimiento. Esa es una evidencia, hermano. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.